escucha mejor, a veces un poco interfiere otra radio, pero se escucha mucho mejor. Está muy bien, sí. Por lo menos lo pueden escuchar ahí, ¿no? Hay que decir que él está en el interior del penal de Seiza, las paredes son más bien anchas. Intramuros. Ahí, intramuros. No todas las radios se escuchan bien, y esta radio la verdad que se está escuchando bien, y se va a escuchar mucho mejor, Amado. Te anticipo a vos, como compañero de trabajo, que sos miembro de esta familia disfuncional de Siempre Soy, como oyente de la radio, que estate atento que en poco tiempo más esta radio se va a escuchar mucho mejor aún de lo que ahora se está escuchando. La verdad que las personas que están a cargo están haciendo el esfuerzo. Pero también qué bueno lo que se escucha, no solo cómo se escucha. Claro. Bueno, muchas gracias, sí. Grande, Amado. Muchas muy gracias. bueno. El informe de hoy del rock y los 70, la verdad ¿Te que sentiste identificado un poquitito, no? Casi al lagrimón cuando nombraron Vida, porque aparte, viste, esos años 72, 73 fueron en el mundo una cosa muy grosa en cuanto a música, porque son los años de Exile on Main Street, de los Rolling, de Pet Sounds, de Transformer, de Lou Reed. Transformer de Lou Reed, un disco que en su momento fue un disco raro, no reconocido, y es probablemente, digamos, uno de los discos clave de la historia del rock, el Transformer, ¿no? Para mí es el disco, pero bueno, estas son cuestiones de gustos, pero realmente es el disco porque es, aparte, la alianza. Ahí estás escuchando a Lou Reed, mirá. Esto es Vicious. Vos sos fan de Lou Reed, ¿no, Amado? Sí, vos sabés que cuando Lou le dijo esa frase a Andy Warhol, le dijo, ya tenés que hacer una canción con esto, ya. Ponete a trabajar, que era Vicious, you hit me like a flower. Vicio, vos me golpeás como una flor. Y bueno, es la canción quizás central de ese disco, más allá de Walk on the Wild Side. Es otro hit, ¿no? Un disco medio crítico. El disco este de Lou Reed es después de su salida de los Velvet Underground, ¿no? Sí, en realidad es el segundo. El mismo año sacó 2 discos. El primero se llamó Lou Reed, que fue un disco que grabó en Inglaterra con varios de los músicos de Yes, una cosa medio rara, que le puso la compañía grabadora, y al toque el mismo año sacó este disco que es su alianza con David Bowie. Y bueno, es un disco realmente extraordinario. ¿Bowie qué hace en Transformer? ¿Qué es productor? Sí, es el productor, con el guitarrista Ronson también. Ah, con Mike Ronson. Ni más ni menos. Y después, alguna vez me contaste la historia. Estamos hablando de Lou Reed con Amado Vudú. Podemos decir que es una de tus grandes pasiones, Lou Reed, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Hay una etapa de Lou Reed que es que graba esos discos raros que son como que está enojado con la discográfica. El Metal Machine Music. Metal Machine Music, sí. Que es un disco de ruidos de máquina, ¿no? Es un doble de ruido, sí, de acoples de guitarra. Metal Machine Music. Ahí lo echaron de la compañía, ¿no? Claro, es medio que hizo un disco para que lo echen de la compañía, ¿no? Así es. Porque es un disco absolutamente disruptivo. Cada tanto los músicos hacen o el artista hace una obra como para de rebelde. Yo recuerdo, por ejemplo, Love Sexy de Prince, sí. que es un disco que no tiene el lado era completo, no tenía canciones. O sea, no había como... Siendo quizá el mejor cancionista de la historia del pop, Prince. Prince, sí, es un músico gran cancionista. Extraordinario. Gran músico. Sí. Este es el disco raro de Lou Reed, ¿no? Ahí, fíjate, mirá, escucha esto. Es un disco completo, ¿qué es esto? Es así el disco. Aparte es doble, son 4 caras. Claro, 2 vueltas y lo mismo. Sí. Arte contemporáneo. Alguno puede decir es música contemporánea, ¿no? Y es quizá el pre-Kraftwerk, ¿no? Claro. Bueno, todo esto derivó un poco hablando de música. ¿Tenés la posibilidad de escuchar música, Amado, donde estás? Sí. Y algunos amigos mandan CDs y se escuchan CDs. Esto es importante, ¿no? Porque aquellas personas que se quieren desprender
de los CDs, ¿viste? Porque pueden mandarle a las personas que están privadas de su libertad, que es el único modo que tienen de que le quieran hacer llegar, no hace falta que quieran desprenderse. Que se le quiera hacer llegar. De buena onda también, claro. Fue claro, dramático, le puso un toque dramático. No, pero hay muchos que no saben qué hacer con los CDs, yo siempre lo digo, está claro que se lo pueden hacer llegar Tenés razón, muy buena la corrección que me hiciste, querido Rulo. ¿Cómo estás viendo la economía, amigo? ¿Cómo la estás? Mira, yo te diría que esto es peor que el momento del respirador artificial de la convertibilidad. Porque ni siquiera tiene ninguna de las cosas positivas que podría tener la convertibilidad, ¿no? Y hablo del tema monetario porque no hay otra cosa a la que el gobierno le presta atención, no le importa ni la inversión en la economía real, ni los puestos de trabajo, ni las exportaciones. Ha puesto todo el foco en el tema financiero y monetario y ha recorrido un derrotero que nosotros por lo menos venimos hablando desde el primer año de gobierno de Macri, cuando le pagó a los buitres sin discutir nada, ya se veía que el derrotero iba a ser y el final está siendo dramático y quizás la mentira más grande del gobierno, ¿no? Sostener un tipo de cambio ficticio, sobreendeudándose, vendiéndole esos dólares a los amigos, es decir, hay una gran operación que es en contra de la economía argentina y es a favor de muy poquitos, que bueno, irremediablemente va a explotar, antes, después, durante, tiene el acompañamiento de los Estados Unidos que hace que el respirador artificial dure más, pero nadie cree que no sea una mentira lo que está haciendo el gobierno con el tipo de cambio, ni los economistas, digamos, de ningún lado del espectro ideológico. ¿Y qué es lo que contiene el tipo de cambio? El aporte privado, llamémoslo como aportante casi de campaña del fondo, y la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, las altas tasas, y ¿cuál sería una salida que no perjudique a las mayorías? Lo que lo sostiene es un nivel delirante de endeudamiento y unas tasas de interés que destruyen la economía. Directamente destruyen la economía real. Vos fijate que supuestamente Macri es pro mercado y las únicas empresas que ganan dinero en la Argentina son las que les regula los precios el gobierno, o sea, las que el gobierno favorece a costa de los usuarios y los bancos, por supuesto, ¿no? Pero las empresas de servicios públicos que el gobierno les fija los precios son las únicas que ganan plata a expensa de todo el mercado, incluido empresas tan importantes como Arcor, digamos, ni que hablar las que tienen que cerrar todos los días. Entonces, esto es lo que está definiendo el derrotero de la economía argentina. Amado, sí. ¿Qué tal, Adrián Murano? ¿Cómo te va? Adrián? Te hago una consulta por un tema bien de coyuntura. Mira, ayer Alberto Fernández prometió para mí lo que es una de las promesas más fuertes de su campaña hasta ahora, que es que los jubilados no van a tener que pagar más medicamentos. Y recién comentábamos con el entrevistado anterior que hay muchos jubilados que están yendo a la farmacia y eligen de lo que tienen que tomar, qué pueden tomar o qué pueden pagar, y entonces eligen qué medicamentos comprar. Marcelo Slotoviazda salió al cruce de eso, hizo una cuenta, dijo que que esa medida cuesta 190.000 millones de pesos y que entonces es inaplicable. Vos, más que como ex ministro de Economía, más que como ex vicepresidente, te pregunto como ex titular del ANSES, ¿es posible o no es posible esa medida en términos presupuestarios? Primero, que es posible. Segundo, que me parece súper adecuada. Tercero, que la cuenta hay que ver a qué precio se hace, porque parte del problema seguramente está en el precio de los medicamentos, en la cuenta que hace algún que otro periodista o consultor. Entonces, yo creo que es una medida muy acertada en términos de recomponer. Yo creo que el shock distributivo es la clave de la Argentina. Daniel preguntaba cómo se sale de esto. Y bueno, se sale con ese tipo de medidas porque lo que necesita la Argentina es crecer en términos de empleo, crecer en términos de ingresos de la población, crecer en términos de producción. Y el crecimiento necesita un impulso del Estado y necesita un cambio, un shock distributivo a favor de los ingresos de la población para recrear el mercado interno. Me parece que es muy importante que la propuesta política esté orientada, en particular en esto que vos estás comentando, a jubilados y pensionados, que son personas que tienen una propensión marginal a consumir es decir, todo lo que reciben lo gastan en el mercado interno. Me parece que es ese tipo de propuestas las que salen digamos, del análisis y pasan a la acción política, que es cómo se sale
de este desastre que deja Macri, ¿no? Claramente es una propuesta, la verdad que, y el modo en que lo dijo el candidato de la oposición, Alberto Fernández, fue muy emocionante, ¿no? Lo dijo rodeado de jubilados, incluso hay un video ahí que está dando vuelta donde hay una jubilada que cuando escucha eso levanta los brazos y después los baja y se seca las lágrimas. Porque la verdad que, te digo honestamente, lo contaba recién Juan Pablo Bismara, que es candidato en Balcarce del peronismo, de la oposición. Acá los viejos, las viejas van a la farmacia y piden los medicamentos que pueden comprar, lo que les da el presupuesto. En algunos casos los piden fraccionados, en algunos casos suspenden la medicación o determinados tratamientos. Es un caso humanitario serio lo que está pasando con el tema de los jubilados. Lo ves en las farmacias. Lo ves, te lo relata todo el mundo. Y la parte lo ves, si te toca un viejito adelante, vos ves que pide el precio de los tres y empieza a preguntar y a elegir. Eso es lamentable. Y lo más importante me parece en términos políticos que Alberto Fernández marque que se puede ir por otro camino. Y eso me parece muy importante para los 40 millones de argentinos, porque lo importante es interpretar que hay un camino distinto al que ha hecho el desastre el gobierno de Macri. Y ese camino distinto incluye la sensibilidad y las necesidades de grupos de la población, en este caso de los jubilados, que yo te diría que son de las medidas más importantes que ha ido tomando el gobierno de Néstor y Cristina en sus 12 años, con la incorporación de mujeres y varones a la jubilación, y te diría que ha sido una política de género extraordinaria, porque que las mujeres puedan acceder a una jubilación en términos, en los mismos términos de derechos que los varones, ha sido una de las medidas más importantes, me parece, de Néstor y Cristina, y te diría que ha sido uno de los golpes más grandes de Macri en contra de las mujeres. Bien. Hoy las mujeres cobran un 20% menos que los varones para acceder a una jubilación. Bien, manda un mensaje una amiga en común que se llama Mariana, sí, que dice, obvio que es el disco, refiriéndose a Transformer, sí, que en estos días, decime en qué día vas a estar escuchando el programa, que no tenés visitas, que obviamente es una de las prioridades para las personas que están privadas de su libertad, y vamos a hacer un informe especial de Transformer, y dice, siempre con mi ministro, dice nuestra amiga en común Mariana. Otra amiga en común que se llama Cecilia, dice, qué lindo escucharlo, dice, decirle que le mando un beso, te mando un beso Cecilia, bueno, y te dice que el viernes te va a ir a ver. Qué bueno. Así que te digo, qué bueno. Te quería preguntar, Amado, estamos hablando con nuestro columnista, vicepresidente de mandato cumplido y preso político, Amado Vudú. Quería preguntarte, más temprano en la mañana en el programa de Mariano Martini y de Nico Fiorentino junto a Fer Casas, estuvieron hablando de Víctor Fera, y Víctor Fera, un supermercadista, reclamó la sanción y aplicación de una ley de góndolas. Pregunta, el famoso tema formadores de precios, que es fácil, ¿viste? Van a la televisión, dice, bueno, la inflación es producto de los formadores de precios. ¿Qué política se puede tener al respecto de la producción de alimentos, la distribución de alimentos, la comercialización de alimentos? ¿Qué debería de hacer el Estado para vos, Amado? Me parece que el primer tema es salir de los pulpos multinacionales, ¿no? Que está conformado de dos lugares. Por un lado, las empresas de productos de consumo masivo, Unilever y Procter & Gamble, y por otro lado de las cadenas de supermercados. Está claro que ahí hay un eje que no es solamente de consumo, sino es comunicacional, porque son los que manejan la pauta privada entre los dos, y determinan muchas veces el funcionamiento mismo de algunos medios de comunicación a través del manejo de... Por eso nadie habla mal de los supermercados. Sí, y vos sabés que hay medios que no pueden tener pauta de los supermercados, porque si ponen en ellos, le sacan los descuentos en otros medios. Entonces hay toda una rosca ahí de la pauta y el manejo del consumo, que muchas veces se trata de sacar la atención hablando de la pauta estatal o pauta pública. Claro. Y para mí el gran dilema está en la pauta privada. Entonces tiene que haber políticas de regionalización de las compras de los supermercados, sobre todo los productos frescos. Creo que ahí Paco Durañón está haciendo una tarea extraordinaria en cuanto a trabajar en el consumo, distribución y producción de algunos bienes de primera necesidad. Una idea que le gustó mucho al profesor Viñeski, lo entusiasmó mucho al profesor Viñeski la idea de Paco Durañón, ¿no? Sí, poner un tambo en cada municipio y pasteurizar
la leche y vender los quesos, me pareció formidable. Bueno, algunos creemos que el problema es la concentración, ¿no? Entonces este tipo de políticas que solo pueden ser llevadas adelante con el apoyo de los estados municipales son muy importantes para el arraigo y tienen que ver hasta con cómo termina configurándose la demografía de los países y de las provincias. Pero para eso tenés que tener un Estado fuerte, interventor, tenés que tener vocación política, porque te estás metiendo, como decís vos, te estás metiendo con los supermercados, con las multinacionales, te estás metiendo con el con el poder real mundial. Pero si pretendés tener un país donde vivan 40 millones de personas todos los días un poquito mejor, te vas a tener que meter con esas cuestiones que no tiene nada que ver con esto que se quiere plantear de si alguien es agresivo o no agresivo. Para defender a tu gente, a tu país, tenés que plantarte y tenés que discutir, y eso no es un valor, yo te diría, no es un disvalor. Si vos no te plantás a defender a tu gente, bueno, pasa lo que está pasando en Argentina, ¿no? Inflación desbocada, miedo de perder el trabajo, los jubilados todos los días un poco peor. Entonces me parece que a esto debe orientarse la política, y esto obviamente será discutible, habrá posiciones distintas, pero creo que ese es el camino, ¿no? Es decir, que en un país el gobierno se puede ocupar de los remedios de los jubilados. Me parece que eso es hacerse cargo de lo que es defender a los 40 millones de argentinos y a la patria. El que habla es Amado Boudou, que está en este momento en el interior de la cárcel de Ezeiza. Todas las semanas conversamos con él. Le mandamos un abrazo muy grande. Le quería una sola cosita, si me permitís, Daniel. No, por favor, pero no te estaba despidiendo, pero sí. Le quería mandar un fuerte abrazo a Gabriel Mariotto, que me enteré recién que falleció el papá. Y bueno, es un amigo, un militante. Te quiere mucho, Gabriel. Gabriel ha sido una persona muy importante en los últimos años especialmente, pero muy importante en la vida tuya, ¿no, Amado? La verdad que es un tipo que se puso, un gran compañero, se puso al frente, un gran amigo, él y su familia, así que le quería mandar un fuerte... Lo vamos a llamar al querido Gabriel Mariotto. Un fuerte abrazo. A propósito, a propósito de tomar medidas y asumir las consecuencias, países donde se haya privatizado el sistema previsional y que luego se recuperó para la sociedad toda, para el Estado, hay uno solo en el mundo, ¿no? Es la Argentina. Es la Argentina. Es la Argentina de Cristina. Bien, la Argentina de Cristina y de Amado Boudou. Y de Amado Boudou. Es una de las razones por las cuales sos una persona muy querida, me consta, muy querida por la militancia peronista, por la militancia kirchnerista, y también muchos especulan, y yo estoy de acuerdo con eso, que es una de las razones por las cuales vos estás en este momento privado de tu libertad. Sí, está claro que en estos tiempos donde el sistema de justicia no funciona como tal, ¿no? Sino como un aleccionador de los dirigentes y marcando, digamos, qué se puede decir y qué no, como una pata más de esto que llaman la lawfare o la guerra, usando a la justicia en vez de a los ejércitos como en otras épocas. Bueno, lamentablemente Argentina ha caído en esto y pasan cosas increíbles, ¿no? Yo no creo que haya memoria que haya venido un funcionario de Estados Unidos a una campaña política como pasó esta semana, a tan pocos días de una elección en la historia argentina, ¿no? Como el caso de Mike Pompeo, ¿no? A mí me llama mucho más la atención el aporte de campaña del Fondo Monetario, me parece, ¿no? Porque claramente el Fondo Monetario está girando el dinero, el préstamo, como un aporte de campaña a la reelección de Mauricio Macri. Nunca se vio tan claramente, inclusive hasta violando su propio estatuto, ¿no? Sí, lo que te iba a decir, Alberto Fernández lo planteó con toda claridad este tema, ¿no? De la violación del estatuto del fondo. Por eso me parece que es otro tema, da para un día entero, ¿no? Pero sin duda Argentina forma parte del fondo, nunca nos fuimos, nosotros teníamos una relación, digamos, muy firme pero razonable, y los tiempos que vienen van a tener que ser iguales. Con el Fondo Monetario hay que negociar lo que hay que negociar: plazo, monto y tasa de interés. Pero ninguna cuestión estructural de la Argentina se puede negociar con el fondo. Ese es un tema de la política argentina. Las contraprestaciones, ¿no? Exactamente. Hay contraprestaciones de esa relación con Estados Unidos que están siendo y van a ser muy severas. La vamos a desarrollar en la semana, son
muy serias. Amado, te mandamos un abrazo muy grande. Decime cuándo querés que hagamos el informe con Ale Lingenti sobre Transformers. Cuando ustedes digan. Pero ¿qué día vas a estar escuchando? No sea un miércoles lo único. No sea un miércoles, pero los jueves no estás recibiendo visitas también a la mañana, ¿sí? Los jueves a la tarde. A la tarde, bueno, entonces si pasan por Balcarce, comas un sándwich en el cruce, que es inolvidable. ¿Ah, sí? Que estaban hablando de Balcarce. Sí, acá me recomendaron también alfajores. Un sándwich con medio kilo de fiambre. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y un pan extraordinario. La dieta la arrancamos el lunes, ¿no? Muy querido para los marplatenses Balcarce, claro, porque ahí los estudiantes venían a estudiar a Mar del Plata, y además el club de rugby Campo de Pato jugaba en la Liga de Mar del Plata, así que es un lugar muy querido. Un abrazo grande, amigo, cuídate mucho. Fuerte abrazo y felicitaciones a todos, y todas. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. 5 minutos para las 12, Amado Vudú, nuestro columnista, no nos olvidamos de él y tampoco nos olvidamos del resto de los presos políticos. Dicho sea de paso, en el día de hoy, en el querido Palermo K, digo querido porque es el lugar donde milita mi madre, se va a producir en el ciclo de charlas de Palermo K, un panel sobre la situación de los presos políticos, presos y presas políticos. Estará Florencia Prego, que es la compañera de Fernando Esteche. Estará Lorena Felices, que es la compañera de Luis Delía, Lorena Felices. Estará mi amiga Verónica Mora, que es la compañera de Juan Pablo Schiavi. Le mandamos un abrazo muy grande también a mi amigo Juan Pablo Schiavi. Y estará Rodrigo Kirchner, que es el hijo de Carlos Kirchner, el primo del ex presidente de la Nación. Esto ocurrirá el día de hoy, el martes 23 de julio a las 19 horas. Estarán exponiendo familiares de presos políticos. ¿En dónde? En Palermo K, capital de la clase media kirchnerista. Así es el eslogan. Qué provocación, de Palermo, ¿no? K. En el corazón de Palermo. Es en el corazón de Palermo, capital de la clase media kirchnerista. Palermo K. En Nicaragua, 4340. 4340 es el lugar donde milita mi señora madre. Anoche Marta Alberto Fernández, en lo de Morales Sola, es decir, cancha inclinada, hizo una definición muy fuerte en este sentido. Ayer fue un día de definiciones fuertes de Alberto Fernández. Definió como presos políticos a los que están presos sin condena, y eso lo dijo en un lugar donde automáticamente le dijo, bueno, pero se refería al caso de Cristóbal López. Cristóbal López, no sé, no pagó 600 millones. Dice, bueno, eso se tendría que investigar, probar, juzgar, condenar, y en tal caso ahí caberá eventualmente una pena de prisión si es que se determina así. Nada de eso pasó, dijo Alberto Fernández. Insisto, que es un tema que hasta acá venía siendo incómodo para la campaña, aunque ya había tenido definiciones en relación a esto, sobre todo desde el punto de vista del derecho, del Estado de Derecho y de la violación del Estado de Derecho. Y eso, insisto, en un día de muchas definiciones. Yo creo que como oyentes de este programa, claramente, ¿no? O sea, ¿te parece? Y me parece que la demanda que surgió... No a todos les gusta, pues me llegaron mensajes, Sí. No a todos les gusta que nosotros hagamos críticas. No, nosotros, si vamos a entrevistar a Alberto Fernández, que no sabemos, Alberto Fernández, alguna vez, bueno, capaz que nos atienda, Alberto. Si no nos atiende, no importa. Tiene otras cosas más importantes que hacer que atendernos a nosotros. Seguramente. Pero si lo entrevistamos a Alberto Fernández, le vamos a proponer un desafío. No hacerle una nota chupa media, ni hacerle una nota hostil. Y si le podemos plantear algunas cuestiones que tenemos. La verdad que yo soy taxativo en este punto. Yo quiero que Alberto Fernández sea presidente. Tengo tantas ganas o más ganas que Alberto Fernández sea presidente que el propio Alberto Fernández. Así que imagínense. Y si señalamos algunas cuestiones es porque queremos colaborar. Y además el propio candidato a presidente habilitó, dijo, quiero el disenso. Nos hizo muy mal, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso, cuando no se permitía el disenso. Así que nosotros no vamos a ser los integrantes del grupo callados. ¿Viste que está el grupo callado o los grupos callados? El grupo callados no vamos a ser. No los seremos ahora. Callaos. Y no los seremos después. Es como en un partido de fútbol, si tu compañero está haciendo algo que no vale. Claro, sí. Exactamente. Y creo humildemente algunas cosas que hemos marcado acá en este programa de radio, que realmente estamos
¿no? Le tiramos piedra a los trenes, ¿no? Tampoco somos, no es que somos un tanque, ¿no? A ver si para. Sí. Creo que algunas cosas, no sé si las escucharon o no, además lo decimos respetuosamente, sin agredir, sin descalificar, ¿no? Porque hay buenos profesionales trabajando al lado de Alberto Fernández, ¿eh? Hay personas, yo sé que hay personas que son muy conscientes de las carencias que está teniendo la campaña. Ajá. Y algunas cuestiones se están empezando a corregir. Ojalá que podamos hablar con Alberto Fernández y podamos conversar en estos términos, ¿no? Ojalá. Ojalá. Eso, no, olvídate, ¿no? En algún momento seguramente no Presiento no que va a tener, y poco. si no nos atienden, no importa. No será condición. No dejaremos de colaborar con. No será óbice para que nosotros digamos lo que pensamos. Claro. No vamos a hacer chupar media, ¿viste? Porque, ¿viste? Claro. El kirchnerismo tiende a chupar media como primera reacción. Sí, y eso costó el 2015. Claro, ¿viste? Tiende a chupar media como primera reacción, ¿viste? Sí. Entonces, terminar, ¿viste? Concebir la comunicación como comunicación, no lo voy a decir, mejor me callo. Mejor me callo. 12 y 1 minuto nos estamos yendo. Sí. Rulo querido, nos vamos, ¿eh? Bueno.